ti y para mí es una buena palabra, ¿eh? Aunque a veces, como dice la Escritura, dice que la palabra de los maestros es como un clavo que se clava, ¿eh? Y el maestro de maestros que está aquí con nosotros, que es el Señor, pues a lo mejor también tiene una palabra que va a profundizar y tocar en algún área de nuestra vida que debe de ser, ¿verdad?, tratada también. Bueno, tengo dos preguntas en esta mañana para la congregación. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy? Bueno, no me refería a mí. Era para despertar vuestro conocimiento bíblico. ¿Quién hizo estas dos preguntas? Jesús, ¿no? ¿Y a quién se las hizo? A sus discípulos. ¿Y por qué se las hizo? Un poquito ya más complicado, ¿verdad? Porque ¿qué tenía en la mente el Señor cuando hizo estas dos preguntas? Pero incluso la Biblia nos da una posible pista. ¿Por qué Jesús hizo estas dos preguntas? Y sirvieron para darnos la gran revelación de cuál debía ser y por qué y de qué manera y gracias a qué la respuesta correcta. Si leemos los pasajes, y los vamos a hacer en esta mañana, los tres paralelos que hay en los evangelios, dice la Escritura que en un momento dado las personas empezaron a preguntarse quién era este Jesús. Incluso Herodes, el rey, el que gobernaba en aquel momento histórico, en la zona de Jerusalén, ¿no?, lo que era Israel de aquellos días, incluso él mismo se lo preguntó, puesto que la fama del Señor corría. Había muchos rumores, ¿verdad?, y muchos comentarios, y se iba extendiendo, que llegó de tal manera que a la propia casa real, porque el mismo Herodes se preguntó, ¿quién es este Jesús? ¿Qué respuestas le llegaron a Herodes? A ver, decidme alguna. Muy bien, un 10. Algunos decían que era Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Herodes cuando le dijeron que era Juan el Bautista? No. Ay, te voy a quitar 5 puntos lo menos. Dijo, si yo lo he mandado decapitar. Porque algunos decían, no, es que ha resucitado, pero él lo que él dijo fue en concreto, yo lo he mandado decapitar. No me cuadra, ¿no? ¿Qué más dijeron algunos? Que era Elías, que era alguno de los profetas que había resucitado. Bien. Había allí, ¿verdad?, un cúmulo de respuestas. Entonces el Señor preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces le dijeron, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y el Señor entonces aprovechó y volviéndose a sus discípulos, les pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué le dijeron? ¿Quién dio la respuesta? Pedro, el que siempre, el que decía todo fuera oportuno o fuera inoportuno, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Hombre, el ungido, el Mesías.
no sabemos lo que hubieran respondido el resto de los discípulos, puesto que Pedro se tomó el micrófono y lo dijo. ¿Y qué le dijo Jesús a esta respuesta? Bienaventurado eres, es decir, bendecido, porque esta respuesta no es posible, y en el momento y en el contexto que se hizo y en el tiempo que se estaba produciendo, esta respuesta no es posible que haya venido de la carne y de la sangre, es decir, de una reflexión humana. Esta respuesta te la ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le añade? Exactamente. Mas yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Entonces era sobre Pedro, ¿no? Tienen razón los católicos, ¿no? Sobre esta revelación, sobre esta roca. ¿Qué le dijo? Yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Bueno, como sé que estáis informados y despiertos, vamos a corroborar todo esto, no vaya a ser que se nos haya ocurrido a nosotros por revelación humana. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Alguno que haya visto algún mapa bíblico sabe por dónde cae más o menos Cesarea de Filipo? Bueno, yo gracias a Dios he podido estar allí. También llamado Banias, al norte, en una de las fuentes del Jordán. Fue una ciudad, en Israel había dos Cesareas, Cesarea marítima en la costa y Cesarea de Filipo en el norte. Una ciudad edificada muy romana para aclamar o reconocer al César de Roma. Y allí en una gruta hay unos templos y están dedicados al dios Pan, que no es que sea el que da el pan, sino que viene de pánico. Porque decían que era una de las puertas del Hades. Es una gruta y allí hay muchas ruinas romanas y están las hornacinas de esos dioses. Y allí aprovechó el Señor para decir, ¿verdad?, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Jesús se movió por aquella región. Bueno, pues estando por allí, preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Bien, vamos a Marcos, al capítulo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y finalmente vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 18. Fíjate lo que dice también en el versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, y otros: Elías ha aparecido, otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y ahora vamos ya al 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Después vamos a leer otros textos en las cartas apostólicas y en Juan. Si en esta mañana el Señor nos hiciera estas dos preguntas, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y después lo vamos a mirar un poco más ampliamente. Pero ¿cuál sería la segunda respuesta para ti? Porque ese es diríamos para mí, el meollo, el fundamento de esta meditación. ¿Quién digo yo que es Jesús? A ver, ¿alguno es capaz de decirme quién es Jesús para él? Muy bien. Voy a ir más adentro. Eso que estás diciendo es porque lo has oído decir tantas veces, está tan repetido, es un dogma de fe en esta congregación, es parte de la doctrina fundamental, o te ha sido revelado del cielo. Porque si no te ha sido revelado, lo que estás haciendo es repetir algo que tú das por, o medio te has convencido, pero es que esto ha sido revelado a la iglesia desde que el Señor se manifestó. Si no tenemos esta revelación del cielo, y después diremos quién es el que lo revela, serán solamente unas palabras correctas, académicamente o bíblicamente correctas, según la Escritura, pero aquí lo importante es que sean vividas y estén causando efecto real en nuestra vida. Porque yo me aprendí el catecismo en el colegio de los marianistas. ¿Cuántos de vosotros habéis sido educados en el catecismo católico? Todavía soy capaz ante alguna pregunta de responderla, de tan machacado que me lo hicieron. Y a veces en esas preguntas era ¿quién es Jesús?, ¿no?
Y tú decías, papá. Y el catecismo era ¿verdad? Digamos una encuesta, donde te preguntaban cosas y tú tenías que responderlo. Ese era el catecismo católico, que no sé por dónde irá a estas alturas. Ahora, vamos a suponernos que salimos a la calle, o que tú en tu entorno personal, sea familiar, sea del vecindario, sea de laboral, sea de personas con las cuales te relacionas, o sea un ser humano que encuentras por la calle. Si tú en Cádiz, país España, Europa Occidental, le preguntases a las personas, ¿quién dice la gente o quién dice usted que es Jesús? ¿Qué respuesta puedes recibir? ¿Qué te pueden decir? Es decir, todavía es muy probable que tengamos un elevado porcentaje de respuestas más o menos bíblicas, ¿vale? Sobre todo si damos con católicos practicantes o gente que se ha formado en el cristianismo. Pero sí es verdad, como habéis dicho, que ya puede empezar a oírse desde alguien que diga, pues no tengo ni idea. Imagínate un joven que en su casa pues son ateos, que Dios, es más, incluso a Dios no se le tiene ni presente para nada, y que ha ido a un colegio totalmente laico, donde allí no se dice nada. Pero, hombre, estando en Cádiz es muy probable que haya visto los pasos de Semana Santa, ¿no? Es muy difícil, pero podría ser que encontrásemos algún gaditano que dijera, Jesús de Nazaret. Oye, pues es la primera vez que lo escucho. Dudo. Pudiera ser. Pero tendrían que pasar todavía unos pocos de años para que esto ocurriese. Pero si hacemos esta encuesta en Israel y nos vamos a los barrios ortodoxos o un sector de la población que practica el judaísmo, ¿qué nos dirían de Jesús de Nazaret? ¿Qué nos dirían? Algunos podrían decir que fue un rabino, vamos a usar el lenguaje correcto de ellos, que fue un maestro, que fue un rabino. Los más ortodoxos podrían decir fue un blasfemo, porque siendo hombre se hizo Dios. Porque Jesús fue llevado a la cruz cuando detectaron que siendo un hombre se declaró que él era Dios, igual a Dios. Ese fue el motivo religioso por el cual fue crucificado. Y se gritó el sumo sacerdote, blasfemia, y rompió sus vestiduras. Porque siendo hombre, se hizo igual a Dios. Luego algunos le pueden considerar un rabino, bueno, incluso alguno podría decir fue un profeta. Y quizá los más contundentes, pues fue un blasfemo. Y otros podrían decir, como incluso Pablo en su tiempo, un gran enemigo del judaísmo, puesto que produjo un cisma, una separación, una ruptura dentro del judaísmo. Y otros recordarían las cruzadas diciendo, pues sus descendientes o los que creyeron en él vinieron aquí a cortarle cabeza a todo el que se movía. ¿Sí? Podrían decir también que algunos de sus diríamos, seguidores, mataron muchos judíos. Bueno, si vamos a un país islámico y preguntamos por la calle, si nos dejaran, claro, ¿quién es Jesús? Pues sí es verdad que ahí pudiera haber un sector que nunca lo haya oído, pero si han ido a sus madrasas y han sido enseñados en el Islam, dirían así, sí, Isa,
Sabemos quién es Isa. Fue el penúltimo profeta, porque después de él vino el gran profeta, ¿verdad? Llamado Mahoma. Y en el mundo religioso islámico, Jesús es considerado un profeta. Incluso se anima a leer, ¿verdad?, sus enseñanzas. Pero el gran profeta es el que vino después, el último. Pero ellos no son ignorantes, ¿eh? Lo que pasa es que esa es su respuesta. Si vamos a Asia y le preguntamos a un budista, ¿qué nos podría decir? Pues en Asia encontraríamos a lo mejor una población ya más importante que no tiene ni idea. Y alguno diría, bueno, pues fue un maestro que enseñó un camino, fue un líder espiritual, y lo pondrán en la línea, ¿verdad?, de los personajes influyentes en la meditación, en el camino de la paz, en el amor y todo lo demás. Si vamos a una persona que es totalmente atea, ¿qué nos podrá decir? No nos podrá negar que existió. Sí, el ateo no puede negar que Jesús no existió. Entonces le diremos, pues estudie usted historia. Porque la historia demuestra que existió. Otra cosa es que usted crea o no crea lo que él dijo que era y lo que hoy día dicen sus seguidores. Si le preguntamos a un católico romano formado, ¿verdad?, un catequista, es muy probable que nos diga lo mismo que tú y yo diríamos. Ahora, si empezamos a profundizar, pues ya encontraríamos que, bueno, no es el único mediador entre Dios y los hombres, y ya que le han añadido, ¿verdad?, esos personajes que usurpan su ministerio. Si le preguntamos a un testigo de Jehová, ¿qué diría? Que es el siervo sufriente. Esa persona sobre la cual Jehová cargó todo el pecado, ¿verdad? Pero no es ni siquiera un Dios, que yo, a menos que yo esté equivocado, ¿eh? A lo mejor alguno de vosotros me puede aclarar ese aspecto. Pero bueno, me gustaría, porque yo lo que he estudiado de ellos es que enfatizan mucho lo del siervo sufriente, es decir, como un ser humano en el cual Dios, bueno, un ser humano importante, pero que fue lo que llevó fue el pecado, ¿verdad?, para pagar por nuestros pecados. ¿Y un mormón qué diría? Un mormón sí diría que es un Dios menor, ¿no?, o es un Dios. Sí, ellos son politeístas. ¿Un cristiano qué diría? Vamos a decir que es lo que hemos leído. ¿Y tú? ¿Y yo? Esa es la pregunta. Y como digo, nuestra respuesta debe de ir más allá de una mera definición aprendida y no vivida. Tiene mucha trascendencia decir hijo de Dios, hijo del hombre, el Mesías, el ungido. Ungido y Cristo es lo mismo. Y Jesucristo es el nombre unido de hijo de hombre con ungido. Y hay varios textos donde la Escritura revela que Jesús es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios encarnado. En los tiempos de Jesús, Israel, vamos a usar el nombre genérico, porque sabemos que Israel era el reino del norte y Judá el del sur, pero vamos ya a hablar del contexto histórico. Llevaba 400 años, y eso lo dicen los propios judíos, ¿verdad?, 400 años de silencio profético. Pero la historia había seguido, ¿no? Entre otros, estuvieron dominados por los griegos y después por los romanos.
Y a lo largo de esos 400 años se levantaron personajes que lucharon por la liberación de Israel y por restituir el judaísmo y defender el templo. Y si no, pues podemos leer los Macabeos. Y en esos 400 años, ellos identificaron algún personaje militar de estos que se levantaron, que vencieron en algunas batallas, que expulsaron enemigos, que restituyeron, ¿verdad?, la fiesta del templo. El Hanukkah es una festividad judía que habla de un milagro, ¿verdad?, en el aceite que escaseó en el templo, cuando expulsaron de allí, ¿verdad?, a los enemigos. Pero siempre para ellos el Mesías era humano. Y después de Jesús, de que Jesús ascendiera a los cielos, también se levantaron algunos mesías. Y fueron derrotados y fueron ajusticiados por Roma. Y como se ha dicho aquí, ahora mismo en Israel hay distintas escuelas. Incluso alguna escuela dice que el Mesías es algo simbólico, que es la nación entera de Israel. Otros dicen que no, que el Mesías viene de David, ¿verdad? Y que lo que va a hacer es instaurar ese reinado mundial donde Israel será la cabeza de las naciones y toda la humanidad tendrá que seguir, ¿verdad?, los preceptos desde Israel. Pero que yo sepa, en el mesianismo judío no hablan de que el Mesías es Dios encarnado. A no ser que haya alguna escuela por ahí que yo ignore. Sí están después los creyentes mesiánicos, que son judíos convertidos al cristianismo y en su culto pues suelen quizás mantener todavía, ¿verdad?, alguna liturgia del judaísmo. Pero ellos sí creen, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Mira, ven conmigo a la epístola a los Colosenses y vamos a leer allí, en el capítulo 2, el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Así que el mundo puede decir muchas cosas de Jesús. Y seguro que me he dejado muchísimas, y no hablemos ya del sincretismo. Pueblos, los más conocidos a lo mejor son hispanoamericanos, donde tú llegas ahí donde hay un santón, o yo que sé, un hechicero, y tiene allí una estatua de Cristo y otra del fulanito, del no sé qué, y otra del no sé cuánto, y te hacen una oración y habla de Cristo, de María, del gauchito, del no sé cuánto. Huecas, sutilezas, filosofías, mezclas tremendas. Pero aquí lo que dice es que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y si leemos en Tito, en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y hermano, yo os digo que hoy también los seres humanos necesitamos la revelación de quién es Jesús para nuestra vida. No basta con decir palabras correctas, que puede ser importante,
sino que el velo que nos pueda estar cubriendo ante esa maraña de opiniones, algunas más o menos aceptadas por nosotros, sea corrido y podamos decir: me ha sido revelado que Jesús es la deidad hecha carne, que es Dios encarnado. ¿Quién hace esa revelación? El Espíritu Santo. Fíjate cosas curiosas, hermano. ¿Vosotros creéis que los discípulos de Jesús creían que Él iba a resucitar el tercer día? ¿Lo creían? No. Porque aquellas mujeres, ¿a qué fueron a la tumba? A ungir un cuerpo muerto, ¿no? ¿Por qué los discípulos se dijeron: estas mujeres no saben lo que dicen, y fueron corriendo allí? Ninguno dijo: esperemos que Él dijo que iba a resucitar al tercer día. No, dice que la mayoría estaban confundidos, estaban desanimados, estaban afectados. ¿Por qué dijo Jesús que no salieran al mundo a proclamar hasta que no viniera la promesa del Padre? ¿Por qué les anunció Jesús que hay muchas cosas que os tienen que ser reveladas? ¿Por qué dijo Jesús: cuando Él venga, Él os enseñará y revelará todas las cosas? Porque aunque ellos estuvieron muy cercanos, hacía falta esa revelación, ese conocimiento, esa vivencia que les llevase ya a hacer, ¿verdad?, la voluntad del Señor. En el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, y en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el último texto que vamos a leer está en Efesios, en el capítulo 1. Y en el versículo 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú y yo necesitamos revelación, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que alumbre nuestros ojos, los ojos del entendimiento. Porque, hermanos, nosotros no conocemos la plenitud de Jesús. Solamente le conoceremos como Él es el día que estemos en su presencia. Y la revelación de Cristo tiene que ser una revelación continua y continuada. Yo eso lo he experimentado y lo estoy experimentando en mi vida. Hay situaciones de mi vida que yo digo, necesito conocerte más, Señor, porque esto no lo entiendo, no lo comprendo, no lo soporto, me está superando. Y yo necesito tu palabra, yo necesito tu presencia, yo necesito conocerte más y mejor. ¿Saben? El Espíritu Santo, hemos leído que su ministerio es revelar a Jesús. A veces sí es verdad, el Espíritu Santo viene con dones y talentos. Estupendo. Sabemos cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y hay talentos y hay operaciones y a veces nos quedamos el mover del Espíritu. Pues ha habido lengua, interpretación de lengua, ha habido palabras de sabiduría, de conocimiento. Hoy se han orado por enfermos y han sido sanados y demonios han sido expulsados. Bien, es parte de su ministerio. Pero ¿cuál es el gran ministerio del Espíritu Santo? Revelar a Cristo. Amén. Él nos hablará de Él. Él nos mostrará quién es Él. Él nos llevará a su presencia, a conocerle. Porque conocer a Jesús nos durará toda esta vida y la futura. Necesitamos una relación de vida con Dios en la persona de Jesús. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién será? Su obra expiatoria, su obra redentora, su obra intercesora, resucitadora, su poder, su segunda venida, su juicio, su reinado milenial y eterno. Y hermano, nuestras vidas deben reflejar y marcar ese conocimiento revelado. De alguna manera nuestra vida debería de ayudar a este mundo a que conozcan más de Jesús. Amén. Porque dice que el amor de Cristo ha sido manifestado en nuestros corazones. Y dice, y hemos leído que Cristo ha sido dado por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Luego nuestras vidas tienen que ayudar de una manera también visible, palpable, evaluable, a que la gente comience a conocer algo de Jesús. Amén. Hemos dicho que el Espíritu Santo es el que lo revela y el que nos debe de abrir los ojos del entendimiento. Pero mi vida debe de ser también parte de
esa demostración. Nosotros confesamos que es el único Dios, aleluya. No es un Dios, no es un profeta, no es un maestro de las luces, ni mucho menos un blasfemo, no es un revolucionario. Es el único y verdadero Dios, aleluya. Es el único que tiene y debe ser adorado. No digo respetado, porque hay mucha gente que respetan a Jesús de alguna manera y son respetuosos con la religión cristiana, respetuosos, ¿verdad? Y bueno, sí. No. Es el único que debe ser adorado, confesado, obedecido. Por Él nos santificamos, nos arrepentimos. Estamos aguardando su venida y confiamos y esperamos en Él. Hoy hemos leído ese salmo precioso. Y los salmos nos hablan de confianza, de espera, de ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro, verdad? ¿Quién me ayudará? ¿Quién me sostendrá? ¿La religión? ¿Las ideas que tengo? No. Solamente el Dios vivo podrá ayudarnos y sostenernos. Y eso lo tengo yo más que aprendido, hermano. Quiero que te pongas de pie conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque por tu misericordia, un día, cuando nuestra necesidad nos llevó a clamar a ti, a buscar quién podría ayudarme, dónde podría encontrar respuesta a mis preguntas, quién podía ayudarme en mitad de la crisis que estaba viviendo. ¿Quién podía sacarme de ese lodo cenagoso? ¿Dónde encontraría una palabra de socorro y de consuelo? ¿Dónde saciaría la sed de mi alma y de mi espíritu? Ese día, el cielo se abrió para mí. Ese día me fue revelado y mostrado que ese Jesús de Nazaret no solamente fue un buen hombre, fue un maestro, fue un profeta, fue alguien que cambió la humanidad, sino que era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Mesías, el ungido de Dios, Dios mismo, que vino a este mundo a buscarme, que entregó su vida por mí, que pagó por mis pecados, por mis delitos, llevó el peso de mis enfermedades, llevó las angustias de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. Y yo pude confesarte, Señor. Pero necesitamos cada día que esa revelación de tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Te siga revelando en esta congregación. Te siga revelando en cada uno de nosotros. Te conozcamos cada día más como tú eres y quién eres. Que nada opaque, Señor, tu presencia. Que ninguna luz se interponga ante la tuya, Señor. Ninguna dificultad. Porque sabemos que aún el propio infierno podrá contra esa revelación. Ni huestes de maldad, ni desnudez,
ni espada, ni tribulación, ni peligro, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos podrá apartar de ese amor que es en Cristo Jesús. Porque tú eres el amor revelado, Señor. Y aún por encima de nuestras dudas, de nuestras preguntas, de nuestros interrogantes, tú eres el único, Señor, que trae paz, esperanza y vida eterna.